Un asesino encubierto cayó en una trampa durante una misión y terminó capturado por el recién nombrado comandante supremo. Ni las torturas más brutales lograron hacerle confesar una sola palabra. Hasta que un viejo reloj de bolsillo cayó del abrigo del comandante. Entonces el asesino mostró por primera vez una expresión de dolor y conmoción. Aquel hombre frío y despiadado frente a él. Era su hermano menor, a quien había adoptado y cuidado hace 10 años. Era su única debilidad, la persona a la que protegería con su vida. Santiago, recién capturado, estaba en la helada sala de interrogatorios, apretando los dientes mientras soportaba el calor abrasador y el vacío que revolvían su cuerpo. Con los ojos enrojecidos, miró la insignia de la Alianza colgada en la pared. Nadie imaginaría que Damián, el asesino más buscado de Eclipse, había servido alguna vez bajo ese emblema. En realidad era Lucero, antiguo agente de máximo rango, infiltrado en Eclipse durante 10 años. Damián, el asesino número 1 de Eclipse, dijo una voz helada sobre él. Santiago levantó la cabeza hacia el comandante que lo interrogaba. Era joven, pero cargaba una presión impropia de su edad, como alguien que hubiera salido arrastrándose de una montaña de cadáveres. Solo llevaba unos días en el cargo. Eclipse ni siquiera había averiguado sus datos básicos y él ya había destruido varias de sus bases. Emiliano se giró ligeramente, su mirada inquisitiva cayó fríamente sobre el rostro de Santiago. De repente soltó una risa fría. Sacó un reloj de bolsillo que guardaba como un tesoro. En vez de esfera, contenía una insignia de la Alianza desgastada y sin número. También guardaba una fotografía amarillenta y borrosa. El hombre retratado era idéntico al mutante encadenado frente a él. Emiliano acarició con la yema de los dedos la foto descolorida. Santiago no alcanzaba a ver qué sostenía, pero sí distinguió la delicadeza con que lo trataba. La foto capturaba al joven Santiago, sonriendo cálidamente y con firmeza. Era el Santiago de hace 10 años. La mirada de Emiliano pasó lentamente de la fotografía al rostro del mutante. Eran idénticos, salvo que la calidez juvenil de la imagen había desaparecido. Solo quedaba una frialdad forjada entre la vida y la muerte. En 10 años, Emiliano había dejado de ser aquel niño de 13 años. Para convertirse en el comandante supremo que Santiago apenas podía reconocer. Santiago, en cambio, gracias a su sangre mutante, seguía teniendo el mismo aspecto de 10 años atrás. Emiliano estudió aquel rostro que el tiempo no había tocado. Sonrió con amargura. ¿Cuánto se esforzó Eclipse para enviarte aquí tan rápido? Santiago frunció ligeramente el ceño, ladeando la cabeza. En sus ojos de dolor, había una pizca de confusión. Santiago no entendió la pregunta. Su confusión no parecía fingida. Emiliano apartó la mirada de su rostro. Y volvió a contemplar la fotografía en su mano. En su voz apareció una ternura casi desesperada, aunque sus palabras seguían siendo escalofriantes. Un subordinado le entregó un dispositivo. Casi ningún mutante ha logrado soportar esto hasta ahora. Emiliano lo recibió y, con una mirada, indicó al subcomandante que saliera. Cuando la puerta se cerró, el silencio permitió escuchar la respiración de Santiago. Por supuesto, sabía lo que era. Podía interferir forzosamente con el sistema nervioso a través de corrientes eléctricas, amplificando todas las sensaciones. Hasta una herida superficial podía convertirse en un dolor insoportable. Durante el celo, todas las sensaciones se multiplicaban todavía más. También podía causar daño neurológico, alucinaciones y dolores fantasma. Por un instante, los ojos de Santiago revelaron un sobresalto imposible de ocultar. Miró a Emiliano con incredulidad. Aquel hombre irradiaba una intención asesina que dejaba claro que no se detendría ante nada para obtener los secretos de Eclipse. Emiliano se acercó lentamente al pálido Santiago. Es tu última oportunidad. Un sonido metálico al golpear el suelo interrumpió a Emiliano. El reloj de bolsillo se le había resbalado al inclinarse. Bajo la luz blanca y cegadora, Santiago vio con claridad la foto descolorida y la insignia sin número dentro del reloj. A la insignia de la Alianza, ya gastada y con una esquina rota, le faltaba el número de identificación. Las pupilas de Santiago se dilataron y su máscara de frialdad se hizo pedazos. Las lágrimas estuvieron a punto de desbordarse. ¿Cómo habían terminado su foto y su insignia en manos del comandante supremo? Emiliano recogió enseguida el reloj plateado. Y limpió con extremo cuidado el polvo que se le había pegado al caer. No merece ensuciarse por culpa de alguien como tú. Su voz tenía una ternura incompatible con aquel rostro helado. Sin levantar la cabeza ni mirar a Santiago, siguió contemplando la fotografía. Santiago mantuvo la cabeza baja, con la mirada fija en el suelo vacío. Los mechones plateados le ocultaban los ojos. Emiliano no alcanzó a ver las lágrimas. Las gotas que colgaban de las pestañas de Santiago cayeron al suelo con sus temblores. ¿Cómo era posible?
Aquel comandante supremo era el niño que 10 años atrás siempre lo seguía y le decía, hermano, a cada rato. Era Emiliano, el niño que había criado con sus propias manos, la persona que más temía arrastrar al peligro y, al mismo tiempo, la que más ansiaba volver a ver. Santiago encontró al pequeño Emiliano durante una misión, el mismo año en que ingresó a la agencia. El niño apenas tenía unos cuantos años. Sus padres habían muerto a manos de mutantes y el trauma le borró casi todos los recuerdos. Solo recordaba que su apellido era Cruz. Ni siquiera sabía su nombre. Santiago fue quien lo llamó Emiliano. Sin embargo, el día en que Emiliano cumplió 13 años. Santiago prometió regresar después de la misión para celebrar con él, pero salió aquella noche y nunca volvió. Durante los 10 años siguientes, Emiliano solo tuvo una razón para abrirse paso hasta la cima: exterminar a los mutantes y vengar a Santiago. Emiliano sacó de la cintura una daga de brillo plateado. Su mirada era tan fría como la hoja. Creyeron que bastaba con copiar el rostro de mi hermano. Para engañarme, la punta se apoyó sobre el corazón de Santiago. Bastaba un poco de presión. Podría atravesarle el pecho bajo la tela delgada. Nombres, delitos, el próximo foco de infección y la lista de infiltrados que tienen dentro de la comandancia. Debes saber bastante, siendo uno de los altos mandos de Eclipse, dijo Emiliano con frialdad. La mirada que le dirigía era glacial. La mirada de Emiliano estaba llena de odio sin disimulo. Santiago cerró los ojos, como si ya no tuviera fuerzas ni para mantenerlos abiertos. Había cargado con misiones imposibles y soportado torturas antes, pero ninguna le había dolido tanto como ese momento. Ni siquiera necesitaban torturarlo. El desprecio en los ojos de Emiliano bastaba para despedazarlo por dentro. Con la vista baja, Santiago observó la daga en la mano de Emiliano. Nada podía hacerle sufrir más que el odio de Emiliano. Santiago giró ligeramente el rostro. Giró el rostro para ocultar las lágrimas que estaban a punto de caer y se tragó a la fuerza todo aquel dolor. Nunca he tenido paciencia con los mutantes. Más te vale aprovechar la oportunidad. Emiliano arrojó la daga a un lado y abrió el collar de supresión que sostenía en la otra mano. Lo sopesó entre los dedos. Hace 2 días, un mutante pasó toda la noche conectado a esto sin decir una palabra. Pensé que era muy resistente. Al día siguiente fui a verlo y ya había perdido la razón. Emiliano pronunció la frase más cruel con absoluta calma: lo dejé salir. Saltó desde más de 30 pisos. Emiliano entrecerró los ojos. Ustedes, monstruos que ya ni parecen humanos. Necesitaba sangre humana para curarse, pero murió antes de que yo bajara a conseguirle un poco. Lo dijo como si la muerte de aquel hombre hubiera sido tan insignificante como aplastar una hormiga. Santiago levantó la mirada con enorme dificultad, cuando todavía vivía junto a Emiliano. Lo había criado lejos de la oscuridad y de la matanza, pero el niño al que protegió con tanto cuidado ahora tenía las manos cubiertas de sangre. Emiliano se acercó con el collar de supresión y le sujetó la mandíbula. Sin embargo, al levantarle el rostro, pareció recordar algo y aflojó el agarre sin darse cuenta. Aunque se negaba a creer que fuera su hermano, tuvo que admitir que aquel rostro aún lograba conmoverlo. Su voz se suavizó, casi con una ternura desesperada, pero antes de terminar la frase, cerró el collar alrededor del cuello de Santiago. El aro se apretó hasta dificultarle la respiración. Varios puntos metálicos sobresalían en su interior y uno de ellos. Uno de los puntos metálicos presionaba justo sobre la glándula de Santiago, especialmente vulnerable durante el celo. Damián, supongo que no eres fácil de quebrar. Dejémonos de rodeos. Emiliano soltó la mandíbula de Santiago y caminó hacia el panel de control. El botón rojo destacaba sobre la pared vacía. Por más que Santiago intentara apartar la vista, no podía ignorarlo. Emiliano se alejaba cada vez más. El dispositivo amplificaría el dolor físico, y también el dolor de su corazón. Santiago sabía que no soportaría el odio en sus ojos. No, Emiliano, no lo hagas. Sus muñecas, encadenadas a los brazos de la silla, se sacudieron con violencia. Los mutantes eran mucho más fuertes que los humanos. Pero ni siquiera él podía romper aquellas aleaciones especiales. Cuanto más forcejeaba, más profundas se volvían las heridas de sus muñecas. El collar alrededor de su cuello se hacía cada vez más presente. Hasta su respiración temblaba. Quizá podría soportar el dolor de las heridas, pero no las reacciones del celo ni el sufrimiento de recibir aquel odio de Emiliano. ¿Cómo iba a aguantar todo al mismo tiempo? Ya te dije que mi paciencia tiene límite, dijo Emiliano. Parecía sentir asco de permanecer allí. Miró la hora. Desde el momento en que presione este interruptor, tendrás 15 minutos. Si no hablas, continuaremos mañana. Ese cuarto de hora era la última oportunidad que le daba. Después de una noche entera de tortura, quizá ya ni tendría vida para confesar.
Ninguno de los mutantes que Emiliano había capturado en los últimos días había logrado sobrevivir más de 3 días en sus manos. Ni siquiera parecía importarle obtener información útil. Para él, matar a un mutante más ya era un buen resultado. Santiago dejó de forcejear y miró a Emiliano en silencio. Sus ojos claros estaban llenos de tristeza. Parecían suplicar sin palabras, aunque quizá ya hubiera perdido toda esperanza de pedir algo. Emiliano apartó la mirada de aquel rostro. Sus dedos largos presionaron el botón rojo oscuro y se oyó un clic seco. El collar de supresión en el cuello de Santiago se encendió con una luz cegadora. Todo el dolor de su cuerpo estalló al mismo tiempo, mientras el aro le estrangulaba la garganta. Cada fibra de su cuerpo empezó a doler como si fuera a desgarrarse. Intentó apretar los dientes y tragarse cualquier sonido, pero el cuerpo dejó de obedecerle. Gemidos rotos escaparon de sus labios. Emiliano permaneció junto al panel de control, observándolo sin expresión. Cruzó los brazos, pero sus uñas se hundieron inconscientemente en su propia piel. Se suponía que debía odiarlo. Igual que odiaba a todos los mutantes. Sin embargo, al ver aquel rostro, sintió que una mano le estrujaba el corazón, provocándole una asfixia punzante. No soportaba ver tanta agonía en esa cara. Santiago, aún así, sufría en silencio. 15 minutos no eran mucho, pero la tortura los estiró hasta volverlos interminables. Después de las violentas luchas y la quietud iniciales, los movimientos de Santiago disminuyeron notablemente. No significaba que el dolor hubiera disminuido. Santiago solo estaba conteniendo los forcejeos inútiles, aunque su cuerpo seguía temblando por las descargas nerviosas. Pero Santiago levantó ligeramente la cabeza. Su mirada dispersa consiguió enfocar algo con enorme dificultad. Era una mirada recta, firme e inquebrantable, dirigida a la pared blanca frente a la sala. La insignia de la Alianza reflejaba una luz helada. Aquella fella borrosa parecía ser lo único que le permitía soportar la tortura. La firmeza de su mirada irritó todavía más a Emiliano. «Habla, solo tienes que hablar y te liberaré». La voz de Emiliano sonó cargada de una rabia que Santiago jamás le había conocido. Se plantó frente a él, bloqueando su vista de la insignia de la Alianza. Santiago se vio obligado a mirar a Emiliano. Al ver el odio en los ojos de Emiliano, sintió un dolor peor que cualquier tortura. Quería llamarlo, Emi, como en el pasado. Decirle, soy tu hermano. Volví. No volveré a dejarte. Pero no podía. Llevaba 10 años infiltrado. Había llegado hasta allí gracias a incontables personas que dieron la vida para cubrirlo. Si su misión fracasaba, todos ellos habrían muerto en vano y el sacrificio de esos 10 años no serviría de nada. Además, arrastraría a Emiliano al mismo torbellino. Eclipse no perdonaría al traidor ni a nadie que pudiera conocer su secreto. El ardor de la corriente eléctrica se mezcló con el dolor de sus heridas. La glándula de la nuca, su punto más sensible, estaba tan estimulada que incluso respirar dolía. La misma sensación se extendía por cada centímetro de su cuerpo. La vulnerabilidad del celo de un mutante había sido amplificada al límite. En la sala casi no quedaba rastro de feromonas, pero bajo aquella estimulación brutal Santiago todavía percibió un tenue aroma a madera de agar. Era una fragancia amaderada, intensa y pura, mezclada con un dulzor suave y peligrosamente invasivo. Su instinto dominante quedó aplastado por el collar. Por un instante nació en él el vergonzoso deseo de dejarse envolver por aquella fragancia. Entonces vio de reojo el reloj de bolsillo plateado en la muñeca de Emiliano, y la realidad aplastó de inmediato aquella ilusión. Ese hombre era Emiliano. Era el pequeño Emiliano que había visto crecer, el niño que siempre corría detrás de él y lo llamaba hermano. Cuando Santiago encontró a Emiliano, el niño apenas le llegaba a la cintura. Aún así, cada vez que Santiago regresaba herido de una misión, se subía a un banco para prepararle un plato de fideos o calentarle leche. Abrazarlo le recordaba por qué valía la pena proteger tantas vidas. Los 15 minutos debían haber terminado hacía rato. Santiago no dijo nada, pero Emiliano tampoco se marchó. La lucha y el temblor de Santiago se habían vuelto tan débiles que apenas se notaban. El dolor había consumido casi toda su fuerza. Solo algún espasmo violento demostraba que la tortura seguía actuando. Tenía los ojos entrecerrados y pequeñas gotas colgaban de sus pestañas. El sudor, las lágrimas y la sangre resbalaban por sus mejillas. Ya ni siquiera podía distinguir cuál era cuál. Emiliano ya había agotado por completo la paciencia. Si Damián no tuviera un rango tan alto dentro de Eclipse y tanta información valiosa, probablemente ya lo habría matado. Pero ahora solo frotaba con irritación el reloj de bolsillo mientras miraba a Santiago, destrozado por la tortura. De pronto, Emiliano pareció descubrir algo y se acercó al costado de Santiago. De pronto presionó la zona de la nuca cubierta por el collar. La reacción desesperada de Santiago lo delató. «Ah, con que estás en celo».
Emiliano sonrió como si hubiera encontrado algo interesante. Santiago, con su última pizca de dignidad hecha pedazos, intentó mantener la compostura. Santiago no quería perder así la compostura delante de Emiliano, pero la combinación del celo y el collar hacía insoportable cualquier roce. Emiliano liberó de repente sus feromonas. Un aroma limpio a madera de agar llenó la sala. Aunque no intentaba someterlo de manera deliberada, bajo la estimulación del collar la presión fue casi mortal para Santiago. Las feromonas de un enigma lo aplastaban por completo. Incluso un alfa fuera del celo tendría que inclinarse ante las feromonas de un enigma. Santiago, en ese estado, no tenía la menor posibilidad de resistirse. El dolor ocupó sus ojos abiertos de par en par, pero al mirar a Emiliano, también apareció una emoción compleja, apenas perceptible. Mi pequeño Emiliano, se convirtió en un enigma. Vaya, sí que eres resistente. La obstinación de Santiago hizo que la furia de Emiliano ardiera todavía más. ¿Con qué derecho esos mutantes, después de cometer tantas atrocidades, seguían fingiendo dignidad? Merecían ser despedazados. ¿Cuál es el siguiente plan de Eclipse? ¿A cuántas personas más piensan matar? La voz de Emiliano rebosaba odio. Habla, dime la verdad. Santiago casi perdió el conocimiento. El dolor extremo y aquellas feromonas familiares lo arrastraron a un estado de trance. La figura del comandante vestido de uniforme se superpuso con el niño pequeño que corría tras él en sus recuerdos y lo llamaba. Hermano, hermano, ¿por qué tienes que ir a una misión tan peligrosa? ¿No puedes quedarte en casa con Emi? Cuando crezca, yo te protegeré. Emi esperará a que vuelvas para cortar el pastel. La voz infantil de sus recuerdos resonó frente a Santiago, ya medio inconsciente. Aquel niño sonreía, corría detrás de él llamándolo, hermano, notaba cualquier tristeza en su rostro y siempre intentaba consolarlo. Decía que, cuando creciera, también lo protegería. Pero para el mundo, Santiago había muerto en aquella misión de 10 años atrás. En aquella misión no sobrevivió ningún agente del equipo. Todos fueron emboscados y abatidos por el líder de Eclipse, a quien nadie había visto antes. Santiago tampoco escapó. Ni siquiera él sabía entonces que llevaba sangre mutante en el cuerpo. Sobrevivió gracias a la sangre derramada de sus compañeros. Nunca podía olvidar el precio de seguir vivo. Después de que despertó su linaje mutante, inició una vida de infiltrado que duraría 10 años. Durante todo ese tiempo no volvió a ver a Emiliano. Al principio, incluso se sintió aliviado. Como es el 01, el agente de mayor rango de la Red Sombra, su mayor temor era que los mutantes atacaran a Emiliano para vengarse de él. Incluso dormido sufría pesadillas en las que Emiliano era capturado y asesinado. Después de infiltrarse en Eclipse, cortó todo vínculo con él. Al principio eso le dio tranquilidad. Con el tiempo, la tranquilidad se convirtió en miedo. Temía que Emiliano lo odiara por abandonarlo, y que un niño tan pequeño no supiera cuidarse. ¿Qué haría si enfermaba o pasaba frío? Pero no podía regresar. El niño de sus recuerdos fue superponiéndose con el comandante helado frente a él. En su mente, el pequeño le preguntaba por qué no había vuelto. En la realidad, el comandante le exigía respuestas. Exigía que revelara los secretos de Eclipse. Santiago, destrozado por el dolor físico y emocional, dejó escapar un gemido débil. Sus manos encadenadas intentaron alzarse para alcanzarlo, pero no pudieron moverse lo suficiente. No. Te lo ruego, deja de preguntar. Santiago ladeó la cabeza, debilitado por el dolor. El sudor empapó los mechones plateados de su frente. Rogaba con la voz rota, sin saber si hablaba al comandante frente a él, o al niño de la alucinación que todavía lo llamaba, hermano. La tortura y las preguntas no se detuvieron. Santiago ya había quedado gravemente herido al caer en la trampa. Aunque el cuerpo de un mutante era más fuerte, casi no podía reparar por sí solo daños tan severos. Para sanar heridas potencialmente mortales necesitaba ingerir sangre humana fresca, algo imposible desde que lo capturaron. Bajo el tormento del collar, había llegado al límite. Por fin, su cuerpo cedió. La sangre brotó de la comisura de sus labios. Sus ojos perdieron el enfoque y la cabeza se le venció hacia un lado. A Emiliano le dio un vuelco el corazón. Sin pensarlo, golpeó el botón de detener en el panel. Luego corrió a quitarle el collar. Los ojos claros de Santiago estaban desenfocados. Apenas podía distinguir el rostro sombrío de Emiliano, muy cerca del suyo. El aroma intenso a madera de agar se mezclaba con el olor de la sangre. Por instinto, Santiago ansiaba sus feromonas. Tras quedar tan malherido, el instinto de supervivencia lo hizo desear con desesperación la sangre de Emiliano, y hasta su marca. Quería acercarse, morder la piel y beber, pero tenía inmovilizados los brazos, las piernas y el cuello. No podía moverse, solo se retorcía con impotencia. Emiliano notó enseguida lo que intentaba hacer. Comprendió que Santiago trataba de acercarse. En sus ojos cargados de odio apareció un claro gesto de repulsión.
Con ese rostro y esa expresión tan asquerosa, la voz de Emiliano se volvió glacial. Normalmente, hacia los mutantes solo sentía odio. Sin embargo, el hombre frente a él tenía exactamente el mismo rostro que Santiago, desaparecido 10 años atrás. Aunque estaba convencido de que era una imitación deliberada, no lograba evitar que sus emociones se alteraran. Los ojos húmedos de Santiago lo miraban con una necesidad puramente instintiva. Parecía un viajero moribundo en el desierto buscando una gota de agua. Emiliano lo observó en silencio y finalmente recogió la daga del suelo. Con el ceño fruncido, se cortó la palma. Cerró el puño para hacer brotar la sangre y la acercó a los labios de Santiago, que ya tenía la mirada perdida. «Bebe». Su voz seguía siendo fría, pero escondía un miedo difícil de reconocer. Había interrogado a muchos mutantes y verlos morir bajo tortura ya no le sorprendía. Aún así, no quería que ese hombre muriera ante sus ojos. Ni él mismo entendía por qué actuaba distinto frente a Damián. ¿Era por aquel rostro o porque el asesino de Eclipse aún guardaba demasiada información? Todavía necesitaba demasiada información. Emiliano se repitió que esa era la única razón y acercó la sangre a su boca. La sangre, impregnada del aroma a madera de agar, era irresistiblemente atractiva para Santiago, cuando abrió lentamente los labios. Y estuvo a punto de tragarla. Su mirada se sacudió de pronto. No. Era la sangre de Emiliano. No podía beberla. No podía beberla. No bajo el resplandor de la insignia de la Alianza, ni bajo la mirada de Emiliano, que aún conservaba aquella insignia. No podía romper el último resto de orgullo ni perder delante de Emiliano la dignidad que aún lo hacía humano. No podía convertirse en un monstruo sediento de sangre. Emiliano agotó por fin la paciencia y su expresión se volvió helada. Impaciente, Emiliano le sujetó la mandíbula con la mano sana y lo obligó a abrir la boca. Luego presionó la palma herida contra sus labios. Santiago cerró los dientes con cuidado, sin atreverse a morderlo. La sangre con sabor metálico resbaló entre sus labios y dientes. Su cuerpo quería tragarla, pero Santiago contrajo la garganta con todas sus fuerzas justo antes de hacerlo. Se aferró a esa última defensa con todas sus fuerzas. No podía beber la sangre de Emiliano. «Por favor», murmuró con la boca llena de sangre. «Por favor, Emiliano, no me salves». Emiliano observó a Santiago, cuyos ojos ya estaban completamente nublados. La confusión apareció en los ojos de Emiliano. Había visto a muchos mutantes al borde de la muerte suplicar por sangre. Era un instinto tan imposible de controlar como el impulso de respirar cuando alguien se está ahogando. Aunque detestaran beber sangre, el cuerpo los obligaba. Sin embargo, el mutante frente a él estaba casi muerto y aún así lograba reprimir ese instinto. ¿Por qué se resistía tanto? La sangre de un enigma era para un mutante un regenerador excepcional, algo casi imposible de conseguir. Incluso si Damián solo quisiera escapar, no tenía ningún motivo para rechazarla. Emiliano examinó con frialdad el sufrimiento en sus ojos. «Estás a punto de morir y todavía no me has dado la información que necesito. Antes de que hables. No tienes derecho a morirte». Emiliano cerró con más fuerza el puño herido. Dejó que la sangre goteara dentro de la boca de Santiago y luego le apretó la garganta, marcada por moretones. La tos provocó un reflejo involuntario, expulsó parte de la sangre, pero también terminó tragando el resto. La sangre tibia descendió por su garganta. A medida que su cuerpo la absorbía, las heridas empezaron a cerrar varias veces más rápido que las de una persona normal. Las feromonas de madera de agar se mezclaron dentro de él con su propio aroma a sándalo blanco, aunque no era una marca. Empezaron a sanar y una extraña sensación de satisfacción lo invadió. Los nervios que llevaba tanto tiempo tensando por fin se relajaron. Quiso hundirse en la dulzura de la sangre y en la presión de aquellas feromonas. Solo duró un instante, cuando recuperó la conciencia. De pronto recuperó la lucidez y recordó lo ocurrido. Había tragado la sangre de Emiliano. Sus ojos, cada vez más conscientes, se llenaron de dolor. La desesperación cubrió su rostro y las lágrimas se escaparon sin control, como si haber bebido aquella sangre fuera peor que morir. Emiliano interpretó el sufrimiento de Santiago como si prefiriera morir antes que aceptar aquella sangre, pero pensó que solo estaba fingiendo. Cuando Eclipse cría humanos como ganado, tampoco les da una muerte rápida, se burló Emiliano mientras vendaba la herida de su palma. No los matan de una vez. Les extraen sangre una y otra vez hasta agotar su último valor. Ni siquiera pueden elegir morir. Igual que tú ahora, Damián. Emiliano lo atravesó con una mirada venenosa. La comandancia te atribuye al menos 80 o 100 muertes, ¿no? ¿Y todavía esperas morir tan fácil? Santiago no se atrevió a abrir los ojos. No podía soportar ni la mirada llena de odio de Emiliano, ni la luz pálida de la insignia de la Alianza. En el prolongado silencio, sintió como la intención asesina se acumulaba poco a poco.
Emiliano no iba a perdonarlo, justo cuando el miedo empezó a hacerlo temblar. En ese instante llamaron a la puerta de la sala de interrogatorios. Comandante Emiliano. El señor Diego lo busca. Dice que ya tiene el resultado que esperaba. La furia de Emiliano se apagó de golpe y sus ojos cambiaron. Durante un instante mostró una alegría y una suavidad apenas perceptibles. Luego salió de la sala, pasando junto al subcomandante Mateo, que esperaba afuera. Redujo un poco el paso. Vigílalo. No dejes que muera. Después guardó con cuidado el reloj de bolsillo en su abrigo. Mateo asintió de inmediato. Había acompañado a Emiliano durante años y sabía interpretar hasta el menor cambio en su expresión. Su humor había mejorado bastante. Emiliano solo se convertía en un loco despiadado cuando se enfrentaba a mutantes. Cualquiera que lo provocara en ese estado terminaba muy mal. Fuera de eso, solía ser bastante accesible. Cuando Mateo confirmó que ya había dejado atrás aquella furia, asomó la cabeza con cautela. Comandante, mañana. Mateo se trabó un poco. Emiliano lo miró y entendió de inmediato. Mañana es el cumpleaños de Nico, ¿verdad? Tómate el día libre para estar con él. Si mañana por la noche no surge nada, iré a cenar. Emiliano siguió caminando por el pasillo. Los ojos de Mateo se iluminaron y su admiración por el comandante creció un poco más. Nico, su hijo, apenas tenía 2 años. A veces su pareja no podía cuidar al niño y Mateo tenía que llevarlo a la comandancia. Era un pequeñito de apenas 2 años que todavía hablaba a medias. Aún así, era la única personita que se atrevía a treparse sobre Emiliano y a hacer berrinche sin importar si estaba de mal humor. Después de dejar la sala, Emiliano se dirigió al instituto cercano. Le había pedido a Diego que revisara los antiguos expedientes de Santiago. Mientras tanto, Mateo entró en la sala, miró al prisionero al borde de la muerte y suspiró. ¿Para qué te empeñas tanto? Si caes en manos del comandante Emiliano, de todos modos vas a morir. Mateo se sentó junto a Santiago y examinó aquel rostro, desfigurado por la tortura pero todavía demasiado atractivo. Había visto la fotografía que Emiliano llevaba consigo. Tenía que admitir que el hombre frente a él parecía incluso más guapo que en la foto. No era común ver a un alfa así de atractivo. Tal vez por eso todo se sentía tan extraño. «Qué mala suerte tienen ustedes», murmuró Mateo, con una cara así. «No es raro que hayas trastornado al comandante. Si no supiera que eres el asesino principal de Eclipse». Santiago apenas podía seguir escuchándolo por el dolor. Mateo, sin embargo, era de los que empezaban a hablar y ya no sabían detenerse. «¿Tú no odias a los mutantes?», preguntó Santiago con lentitud, desconcertado por su actitud. Mateo pareció sorprenderse. Lo pensó un momento y negó con la cabeza. «No. Me uní a la comandancia porque Emiliano me salvó. Desde entonces lo sigo». Mateo había sido rescatado por él entre las ruinas de una batalla. Desde entonces había seguido a Emiliano. Santiago escuchó en silencio, con la mirada cada vez más distante. Probablemente quedaban muy pocas personas capaces de decir que no odiaban a los mutantes. Mateo continuó. «Hace unos días, uno de los mutantes que interrogamos te vendió. Tu identidad quedó expuesta. No importaba qué rostro llevaras». Santiago levantó la cabeza de golpe. Con razón aquella trampa había sido diseñada específicamente para él. Con razón la comandancia conocía también sus movimientos y su forma de actuar. Y con razón Emiliano supo que él era Damián apenas llegó. Su misión esta vez era obtener los últimos resultados del Instituto de Mutación, financiado en secreto por la comandancia y la Agencia de Cumplimiento. El compuesto M31, desarrollado por Eclipse, podía convertir a una persona común en mutante después de una inyección. El uso del M31 generaba una dependencia permanente. Dejar las inyecciones significaba morir. Hace poco, el instituto anunció que había desarrollado el suero B32. El B32 podía bloquear la mutación causada por el M31. Eclipse lo consideró una amenaza y encargó a su asesino número 1, Damián, que lo robara. Es decir, se lo encargó a Santiago. Él sabía perfectamente que esa misión tenía que fracasar. No podía permitir que Eclipse obtuviera la tecnología de bloqueo. Podrían usarla para perfeccionar el M31. Pero ni siquiera Santiago imaginó que el supuesto suero bloqueador era una trampa desde el principio. El instituto jamás había creado algo así. Todo había sido planeado por el comandante supremo de la comandancia para hacerlo caer. Santiago cerró los ojos con amargura. A su alrededor solo había una blancura cegadora y, en lo alto del muro, la insignia de la alianza. Su mirada terminó clavándose en la insignia. Desde el día en que fue obligado a mutar, no tuvo más opción que convertirse en infiltrado. Habían pasado 10 años. En realidad, nunca se arrepintió, pero al ver a Emiliano consumido por el odio, por primera vez empezó a dudar. Emiliano no era así antes. De niño era algo raro, sí, pero también muy amable.
trataba bien a todos y sonreía mucho. Su sonrisa era tan luminosa que podía derretir hasta el corazón más frío, pero el Emiliano de ahora se había convertido en el arma más temida de la comandancia. Emiliano jamás debió terminar así. Después de salir de la sala de interrogatorios, Emiliano fue directo al instituto de mutación. Diego ya lo esperaba en la entrada. Era uno de los amigos en quienes más confiaba. ¿Encontraste una pista?, preguntó Emiliano al acercarse. No es una pista. Ya tengo el resultado. Diego se acomodó los lentes. Entremos primero. Luego condujo a Emiliano hasta su oficina. Diego cerró la puerta con llave. Emiliano frunció el ceño. Al fin y al cabo, solo estaban investigando a una persona. No es como si estuviéramos haciendo algo ilegal. Diego pegó la oreja a la puerta y, tras confirmar que no había nadie afuera, soltó el aire. Comparé las feromonas de tu hermano, y también me robé algunas de sus pertenencias. ¿Te las robaste? Emiliano lo miró con incredulidad. Bueno, ya entiendo por qué tanto misterio. Diego abrió la caja fuerte de su laboratorio y sacó una cápsula sellada con una muestra de feromonas. También extrajo un montón de documentos clasificados y se los entregó. La muestra de sándalo blanco coincide. Pero, Emiliano revisó los papeles. Casi toda la información restante fue borrada. Mira si algo te resulta familiar. Emiliano abrió el expediente y se quedó inmóvil. Era el archivo de un agente. No tenía nombre ni fotografía. Solo decía, Lucero, antiguo agente de máximo rango de la agencia de cumplimiento. Había cumplido innumerables misiones, pero no dejó rastro de sí mismo. Las manos de Emiliano temblaron sobre aquellas líneas vacías. No había nombre, foto ni ningún dato que permitiera identificarlo. Su clave, la voz de Emiliano también empezó a temblar. Hasta las palabras se le cortaban. Lucero, ese nombre. ¿Quién en la agencia o en la comandancia no lo conocía? Era una leyenda para todos. Había sido el único comandante de la Red Sombra. ¡Qué ironía! La mayoría conoció su clave solo después de que desapareció. Emiliano recorrió con dedos temblorosos los datos del expediente. Con razón habían buscado tanto tiempo sin encontrar nada. Entre los agentes existía un grupo especialmente secreto. Nunca usaban nombres y solo se les identificaba por claves. No podían dejar rastro ni siquiera dentro de la agencia. No respondían directamente ante ella, sino ante la Red Sombra. La Red Sombra solo había tenido un comandante supremo, Lucero, y él no dejó ningún dato útil. La única forma de compararlo era mediante aquella muestra de feromonas. La mirada de Diego estaba llena de tristeza. Diego contempló el recipiente de vidrio que parecía vacío. A través de él, imaginó a un hombre que se había sacrificado hacía años en la oscuridad. Fuera de Emiliano, quizá ya nadie recordaba su rostro. Emiliano apretó la cápsula de feromonas en la palma. Emiliano miró a Diego con absoluta seriedad. ¿Se pueden implantar en una glándula feromonas conservadas desde hace 10 años? La expresión de Diego cambió. ¿Implantar las feromonas de alguien que murió hace 10 años? ¿En la glándula de quién? Diego se quedó helado. Implantar feromonas en una glándula equivalía a crear una marca artificial y permanente. Después de recibir una marca, cada celo debe pasarse cerca de quien la hizo. De lo contrario, ni los inhibidores funcionan por completo. Ser marcado por alguien muerto significa sufrir a solas cada celo durante el resto de tu vida. Nadie haría una locura así, Emiliano, aunque tu hermano hubiera amado a alguien. Y tú quisieras cumplir su deseo, no puedes imponerle una marca póstuma a otra persona. Diego retrocedió varios pasos. Pálido del susto, Emiliano lo miró como si estuviera diciendo puras tonterías. Pero por lo que dijo Diego, Emiliano ya había llegado a una conclusión. La muestra guardada en aquella cápsula podía usarse para crear una marca. Recuerdo que las feromonas de un omega pueden implantarse de forma artificial. ¿Y también pueden hacer una marca inversa sobre un alfa?, preguntó Emiliano con total calma. Su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. Diego lo miró horrorizado. Emiliano era un enigma. La muestra de sándalo blanco pertenecía a un alfa. Entonces Emiliano no estaba preguntando si un omega podía marcar inversamente a un alfa, sino si un alfa podía marcar inversamente a un enigma. Eso está de locos. No invents, Emiliano. Un enigma cuyas feromonas superaban a casi todos quería ser marcado voluntariamente, y por un alfa muerto hacía 10 años. Emiliano, ¿sabes lo que estás diciendo? Diego se lanzó hacia él y apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Estás loco o qué? Emiliano permaneció tranquilo. Ni siquiera miró a Diego, que se había quedado blanco. Emiliano siguió mirando la cápsula. El aroma era tan tenue que apenas existía, pero aún así creyó percibir dentro el sándalo blanco. Demasiado tenue. No bastaba. Quería que se fundiera con su carne y su sangre para no separarse nunca. Se dejó caer contra el respaldo del sofá.
Hasta respirar parecía agotarlo. Diego. Estos días capturé a un asesino de Eclipse. No sé qué método usaron, pero su rostro es idéntico al de mi hermano. Diego levantó la cabeza con expresión seria. Pasaba casi todo el tiempo investigando agentes biológicos en el laboratorio y tenía poco contacto directo con mutantes. Pero esos tipos sanguinarios, ¿desde cuándo saben jugar con la mente? Si yo no hubiera recibido información precisa de antemano, si no hubiera sabido quién era, casi lo habría confundido con mi hermano. Emiliano se quedó mirando el techo. En sus ojos había un cansancio profundo. Estuve a punto de no reconocer la diferencia. Diego sabía lo difícil que había sido el camino de Emiliano. Emiliano tenía apenas 13 años cuando Santiago desapareció. Desde entonces, solo la idea de vengarse le permitió seguir vivo. A los 14 ingresó al centro de entrenamiento más brutal de la comandancia. Cada día caminó al borde de la muerte. Pero ahora, Diego, ya no puedo más. Emiliano cerró con dificultad aquellos ojos agotados. Cuando el odio se retiraba, solo quedaba una desesperación mortal. Parecía que únicamente el odio le permitía sentir que seguía vivo. Emiliano, Diego ya no sabía cómo consolarlo. La desesperación de alguien que ya perdió toda esperanza no podía repararse con palabras. Ayúdame a implantar la muestra. Emiliano abrió los ojos y miró a Diego. Aquellos ojos, antes fríos y afilados, ahora estaban muertos de una forma que daba miedo. No sabía pedir ayuda, pero su actitud era casi suplicante. Santiago le había dejado demasiado pocas cosas. Una fotografía, una insignia de la alianza sin número y con una esquina rota, y un diario que terminaba abruptamente cuando cumplió 13 años. Nada más. Una sola cosa relacionada con Santiago bastaba para que Emiliano siguiera resistiendo mucho tiempo. Había aprendido a conformarse, porque la vida nunca le permitió pedir demasiado. Emiliano, piénsalo bien. Una vez que recibas una marca inversa, no podrás eliminarla jamás. Ni siquiera tendrás la oportunidad de arrepentirte. Diego seguía dudando. Tus periodos de celo ya son difíciles de controlar. Los inhibidores comunes del mercado están diseñados para omegas, y tus feromonas son demasiado fuertes. No logran suprimirlas. Si tú marcaras a alguien, esa persona podría acompañarte durante cada celo. Y sería mucho más llevadero. Pero si eres tú quien recibe la marca y tienes que pasar el celo solo. Diego no podía imaginar semejante dolor. Al menos no moriré, respondió Emiliano con una calma casi burlona. ¿Qué importa cuánto duela? Esa marca puede darme una razón para seguir vivo, ¿no? Ahora mismo ya no puedo sostenerme. El peso del odio casi lo había aplastado. Matar ya no le producía ninguna sensación de venganza. Santiago nunca volvería. El expediente decía con claridad que se había sacrificado 10 años atrás. Ni siquiera encontraron el cuerpo. Emiliano giró la cabeza. Hacía mucho que debía haber aceptado la muerte de Santiago. Pero necesitaba aferrarse a una esperanza, por absurda que fuera. ¿Y si no murió? ¿Y si algún día regresa? Después de que me marquen, seré el primero en reconocer sus feromonas. En los ojos de Emiliano apareció una esperanza verdadera. Diego no tuvo corazón para romper aquella ilusión. Al final asintió con enorme dificultad. Está bien, prepararé la cirugía, pero el riesgo de fracaso es alto. Si sale mal, tu glándula podría quedar dañada de por vida. Feromonas inestables. Celos fuera de control. Emiliano solo sonrió. Con tu habilidad. Cuando dices que el riesgo es alto, todavía significa que hay más de 50% de posibilidades de éxito. Para él, eso ya era una gran oportunidad. ¿Acaso no había sobrevivido siempre apostando la vida? Antes lo hacía. Para matar a unos cuantos mutantes más. Esta vez apostaba por una marca que lo conectaría para siempre con Santiago. Era lo único relacionado con Santiago que aún podía aferrar. Para él valía mucho más que cualquiera de sus antiguas apuestas. La luz de la sala de operaciones era tan blanca y fría como la del interrogatorio. Emiliano yacía boca abajo en la camilla, con correas sujetándole las extremidades y el cuello. Para un enigma, quedar completamente inmovilizado era humillante, pero había sido su propia elección. Esta cirugía es especial. La glándula es demasiado delicada para usar anestesia. Tendrás que soportarlo despierto. Diego frunció tanto el ceño que casi juntó las cejas. Estaba más nervioso de lo que quería admitir. Emiliano giró la cabeza y vio la larga aguja en su mano. Era una aguja especial, diseñada para penetrar la glándula. El simple movimiento del metal dentro de la carne más sensible. Y el rechazo instintivo del cuerpo al recibir feromonas ajenas bastaban para provocar un dolor insoportable. Diego suspiró y giró la cabeza de Emiliano hacia el otro lado. No te muevas. Tú pediste esto. Mientras se daba valor, Diego terminó de desinfectar la zona. El alcohol helado tocó la piel y la corriente de aire. Le arrancó un escalofrío. La aguja quedó suspendida sobre su nuca,
sin que supiera en qué momento caería. Los dedos de Emiliano se cerraron sin darse cuenta sobre el único borde de la camilla que podía alcanzar. Por su mente pasó el mutante al que había interrogado 2 días antes. Cuando Damián estuvo atado y fue torturado, ¿habría sentido el mismo miedo? Probablemente no. Ese hombre parecía no temer ni siquiera a la muerte. Mientras Emiliano pensaba eso, un dolor feroz atravesó de repente la piel de su nuca. La aguja helada avanzó dentro de la carne, cada milímetro parecía cerrarle los nervios. Pero tenía que soportarlo. Aquello estaba relacionado con Santiago, lo único que aún podía conservar de él. Además, nadie había encontrado el cadáver de Santiago. ¿Y si existía una posibilidad entre 10.000 de que siguiera vivo? Aquella marca sería su mejor oportunidad para encontrarlo. El sudor frío brotó de inmediato y empapó el cabello pegado a sus sienes. Ahora debía verse tan miserable como Damián durante el interrogatorio. ¿También él había sentido semejante miedo y tormento? No. En los ojos de aquel hombre había algo más que desesperación, una tristeza que Emiliano no lograba comprender. Era una tristeza mucho mayor que el miedo o el sufrimiento. En medio del dolor, la mirada de Emiliano se desenfocó un instante, pero apretó los dientes y se tragó el grito. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar, sin dejar escapar un solo gemido. Las feromonas concentradas de sándalo blanco fueron inyectadas en su glándula. Chocaron violentamente contra sus propias feromonas de madera de agar. El cuerpo rechazó de forma salvaje aquella presencia ajena, pero Emiliano lo sometió con pura voluntad. Casi con humildad, recogió toda su agresividad. El aroma de madera de agar, normalmente dominante, se volvió dócil y receptivo para recibir con cuidado el sándalo blanco. Diego tomó el medicamento que había preparado y lo puso en la boca de Emiliano. Trágalo. Tiene un poco de efecto analgésico, explicó, pero su función principal es ayudar a forzar la marca inversa. Después de todo, esta cirugía ni siquiera equivale a una marca real. Cada centímetro de su cuerpo rechazaba la invasión del sándalo blanco. El instinto de un enigma no debía someterse, pero Emiliano estaba reprimiendo por la fuerza la reacción de su cuerpo, aceptando aquellas feromonas sin importar las consecuencias. Si el dolor se vuelve insoportable, usa tus feromonas para expulsar una parte de las del alfa, le recordó Diego. Eso debilitará la marca, pero al menos te permitirá sobrevivir a la cirugía. Emiliano, pese al dolor, reunió la poca fuerza que le quedaba y negó muy lentamente, pero con absoluta firmeza. No se atrevía ni podía hacerlo. Era lo último que lo conectaba con Santiago. Si el rechazo arruinaba la operación, no habría una segunda oportunidad, aunque para otros aquella conexión fuera inútil, dolorosa y unilateral. Para él ya era un lujo que antes ni siquiera se permitía imaginar. Ese amor no dependía del compañerismo ni del instinto, y tampoco exigía respuesta. Tras un tiempo imposible de medir, el sándalo blanco y la madera de agar se mezclaron en el aire. Diego soltó las correas y se apoyó contra la pared, aliviado. Listo. Durante 1 o 2 semanas no liberes feromonas. De lo contrario, nadie podrá predecir cuándo llegará tu próximo celo. El celo después de una marca inversa no será nada bonito. Diego salió de la sala. Emiliano permaneció tendido en la camilla. Con dificultad sacó el reloj de bolsillo y lo levantó hacia la luz. Entonces consideraré que este fue el primer celo que pasaste conmigo. Emiliano sonrió apenas. En sus ojos solo había expectativa. Se quedó solo en la sala, envuelto en el dolor y en el suave aroma a sándalo blanco, sin querer marcharse, hasta que una alarma urgente de la comandancia lo despertó como un balde de agua helada. En el comunicador, explosiones y la voz distorsionada de Mateo rompieron el silencio. Comandante Emiliano, Eclipse atacó el patio este. No podemos contenerlos. El patio este era el collar de la comandancia, donde encerraban a los criminales de mayor riesgo. Emiliano, que apenas se recuperaba del dolor, se incorporó y salió de la zona quirúrgica con expresión severa. Fruncía el ceño, ni siquiera él había previsto aquello. Eclipse era extremadamente cruel, pero jamás arriesgaba recursos para rescatar mutantes capturados. Caer en manos de la comandancia casi siempre significaba la muerte. Entonces, ¿por qué esta vez era diferente? Mientras corría hacia la comandancia, Emiliano ordenó a Mateo. Su objetivo es Damián. Déjenlo escapar. Ábranle una brecha. Ustedes concéntrense en reducir las bajas. Emiliano terminó de dar las órdenes mientras corría. Durante el interrogatorio anterior, había usado el collar para inyectar un microlocalizador en Damián. Solo necesitaba una oportunidad creíble para dejarlo escapar. Si Eclipse se preocupaba tanto por él, entonces permitiría que se lo llevaran. Cuando Damián regresara, todas las operaciones de Eclipse en las que participara quedarían expuestas. Cuando Emiliano llegó al patio este, se encontró con una escena infernal, entre muros derrumbados y ruinas. El olor acre de la pólvora se mezclaba con la sangre. Había cuerpos de soldados por todas partes.
Aquello no había sido un simple rescate, sino una masacre de venganza. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fueron las ruinas, sino una figura diminuta encogida en un espacio relativamente despejado, retorcida por el dolor, abandonada junto a la insignia destruida de la Alianza. La respiración de Emiliano se detuvo y sintió que le atravesaban el corazón. Era Nico, el hijo de 2 años de Mateo, el pequeño que él llevaba a menudo a la comandancia. Era el único mocoso capaz de treparse sobre Emiliano y hacer berrinche sin importar su humor, el niño que se subía a su cabeza y balbuceaba con su vocecita. Y nunca podía quedarse quieto, ahora dormía para siempre. Nico, Mateo corrió hacia él como loco. Levantó el cuerpecito y entonces vio una aguja todavía clavada en su brazo. Era M31, el fármaco mutágeno desarrollado por Eclipse. Podía hacer que un humano desarrollara efectos similares a una mutación. Antes de morir, Nico había recibido una sobredosis y su cuerpo no la soportó. Por eso se había arañado hasta quedar cubierto de heridas. «Comandante, fueron esos enfermos de Eclipse», gritó un soldado lleno de rabia. La mirada de Emiliano cayó al suelo junto al pequeño cuerpo. Allí habían escrito con sangre unas palabras arrogantes y crueles. «Comandante, reciba con cuidado este regalo de agradecimiento». ¿Un regalo? Era la recompensa de Eclipse por no haber matado a Damián. Una furia capaz de borrar toda razón se apoderó de Emiliano. Su cuerpo se tambaleó con violencia y estuvo a punto de caer. Los mutantes que antes terminaban en sus manos nunca vivían mucho tiempo. Pero justo esta vez, se repetía que no había sido por el rostro de Damián. Se decía que solo lo mantuvo vivo porque sabía demasiado. Por eso aplazó el interrogatorio una y otra vez y al final incluso se arriesgó a soltarlo. No había matado a Damián, a cambio, Eclipse respondió con una masacre de venganza contra la comandancia. Emiliano no tenía a nadie más a quien culpar. Como no podían desquitarse directamente con él, esos cobardes fueron contra Mateo. Nico había muerto por quedar atrapado en su guerra. Emiliano cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Damián, Damián. ¿Por qué no lo mató en cuanto lo capturó? ¿Por qué le dio a Eclipse la oportunidad de rescatarlo? ¿Por qué no pensó en proteger a Mateo y a su familia? ¿Por qué regresó tan tarde y dejó que esos desgraciados se escaparan? La herida de su nuca, todavía sin cerrar, volvió a desgarrarse por la oleada emocional. Aún así, sus ojos solo contenían una intención asesina infinita mientras contemplaba aquel panorama devastado.